Buenos días, hermanos y hermanas. Bienvenidos al programa Un Momento con el Señor. Y en este programa quiero compartir con todos ustedes una palabra que Dios ha puesto en mi corazón para poder compartir con todos ustedes. Y vamos a hablar del problema del alcoholismo. El que tenga Biblia, que coja el libro de Proverbios, capítulo 23, y vamos a leer a partir del capítulo 29 hasta 35. Y la palabra de Dios dice así: ¿para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién la rencilla? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en bardo? ¿Para quién los amoretado de los ojos? Para los que se detiene mucho en el vino, para los que van buscando la misturiría. No mire al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente, más al fin como serpiente morderá, y como aspi dará dolor. Tus ojos mirará cosa extraña, y tu corazón hablará, percibirá, y será como el que hace en medio del mal, o el que está en la punta de un malestero, y dirá: me hicieron más, no me dolió, me azotearon más, no lo sentí. Cuando despertaré, aún lo volveré a buscar en el nombre de Jesús. Aleluya. Esta es la palabra de hoy para este programa Momento con Dios. Proverbios 23, 29 a 35, lo que vemos de reír. Y esto, hermanos míos, habla del consumo de la bebida alcohólica que, penetrando profundamente en nuestra sociedad, a tal punto que no nos falte en las fiestas la bebida y las celebraciones que se realizan. El problema con esto es la adicción que provoca, y en muchos casos arrastra en aquello en lo que consume al terrible borrachera. Muchas personas han arruinado su vida por consumir bebida alcohólica. Pero hoy en día se ha dicho que el alcoholismo es una enfermedad. No obstante, porque la Biblia enseña que esto no es una enfermedad, sino un pecado que no solo destruye la vida del hombre, sino la condena al infierno. Vemos a la luz de la palabra, hermanos míos, la palabra de Dios, y vamos a ver lo que nos enseña de este pecado del alcohol. La borrachera ha sido motivo de muchos dolores para el hombre. Y podemos ver, hermanos míos, que en la Biblia se nos presenta la historia de personas que por su borrachera enfrentaron muchos problemas. Por ejemplo, tenemos el caso de Noé, un hombre justo que, por no tener cuidado de su borrachera, lo llevó a la vergüenza entre sus hijos. Porque la palabra dice que después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña y bebió del vino y se embriagó, se emborrachó, y estaba descubierto en medio de su tienda. El Canaán, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y le dijo a sus dos hermanos que si estaba fuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y le pusieron sobre su propio hombro, andando hacia atrás, cubriendo la desnudez de su padre, teniendo vuelto su rostro así y no viendo la desnudez de su padre. Es una vergüenza. Cuando te emborrachas no sabes dónde está. Cuando nos emborrachamos, el demonio nos deja desnudo por la vergüenza. Por eso también que hay otra historia sobre Belsasar, en medio de su borrachera cometió un gran sacrilegio en contra de Dios que le costó la vida. Porque el rey Belsasar hizo un gran banquete a mil de su principio, en presencia de 2000 bebidas, vinos. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro
y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén para que bebieras en ello. El rey y su grande, sus mujeres y sus concubinas, entonces fueron, hermanos míos, fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios y que estaba en Jerusalén. Y bebieron en ello, y el rey y su príncipe, sus mujeres, su concubina, bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata y de bronce y de hierro y de madera y de piedra. En aquella misma hora apareció en los dedos de una mano de un hombre que escribía delante del candelero sobre lo escalado de la pared del palacio real, y el rey vía la mano que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos los turbaron, y se debilitaron sus lomos, sus rodillas, daba la una contra las otras. Por eso, hermanos míos, un pecado la borrachera, porque no sabemos lo que hacemos. También fue en medio de la borrachera que los hijos de Siquem maldijeron a Abimelech, y esto lo llevó a una batalla donde todos murieron. Caín, el hijo de Eder, vino con su hermano y se pasaron a Siquem, y los de Siquem pusieron en su confianza, y saliendo del campo, vendimiendo sus vendidores y pisando las uvas, haciendo fiesta, y entrando en el templo de sus dioses, comieron, bebieron y maldijeron a Abimelech. Y de esta forma podemos ver cómo las borracheras lleva al hombre a la vergüenza y a padecimiento de muchos dolores. Aleluya, porque los efectos del alcohol o de la borrachera podemos ver, y basta de leer los versículos del libro de Proverbios para darnos cuenta que los terribles que se cae en este pecado de la borrachera, del hecho que se le está avisando una advertencia de los males que le espera. ¿Para quién será el ay? ¿Para quién será el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas? El vino, para lo que van buscando la misturilla. El alcoholismo trae mucho ay a las vidas de los hombres y provoca rencilla con las personas. Se queja de aquello que soporta su borrachera, sus heridas en balde, producto de la pérdida de la coherencia, almoretando de los ojos después de una noche de sexo, y hace es la vida que aquello que cae en este pecado está abusivo, que la Biblia avisa que este pecado seduce a su víctima, ya que algo que le parece atractivo en primera vista y que entra suavemente, pero al final sufre sus efectos en el nombre de Jesús. Por eso, no mira el vino cuando rojea, cuando resplandece su dolor o su color en la copa, se entra suavemente, más al fin como serpiente te morderá como aspi y te dará dolor. Una vez que el vino se apodera de las personas, pierde el control, esas personas pierden el control de sí mismo y son controladas por el efecto del alcohol, realizando muchas veces cosas que van en contra de su propia indignidad. Tus ojos mirarán con extraña y tu corazón hablará con perversión, y será como el que hace en medio del mal, o como el que está en la punta de un masterero y dirá: me hicieron más y no me dolió, me azotaron más y no sentí, cuando despertaré aún lo volveré a buscar. Aleluya. De esta forma, este pecado destruye la vida de los hombres, y no solo eso, sino los conduce a la condenación eterna. No sabéis que los injustos no heredarán del reino de Dios, no heredáis ni los fornicadores,
ni los idolatría, ni su adulterio, ni lo afeminado, ni lo que se echa con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredará del reino de Dios. Porque la solución para romper el alcoholismo es la palabra de Dios que puede romperlo. Porque el alcohol y la borrachera es un pecado que ata poderosamente a aquello que lo practica, en tal forma de muchas personas buscan liberarse de él, pero como todo pecado está enclavizado, son incapaces de librarse por voluntad y fuerza propia. Jesús les contestó: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. El que practica, el que vive en pecado, es esclavo del pecado, hermano. Sin embargo, Cristo tiene el poder para liberarlo de cualquier pecado, si nosotros estamos dispuestos a rendirnos a Él. Así que si el Hijo su libere, será verdaderamente libre en el nombre de Jesús de Nazaret. Para poder vencer, hermanos míos, este terrible pecado, es importante de entregarnos completamente a Cristo. Permíteme de decirte esto, que Cristo nos limpie con su sangre preciosa y nos llene nuestra vida de su palabra y vivir íntegramente para Él, dejándonos atrás toda inmundicia, toda preservación en las cosas santas. Porque el libro de Galatas dice: está firme en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Y voy a concluir con eso, hermano, y conmigo. El alcohol, la borrachera, es un pecado que enclaviza terriblemente a los hombres y destruye su vida hasta llevarlo a la condenación eterna, porque muchas personas han sido llevadas a la vergüenza y ruina de su vida, tal y como lo pasó a Noé, el cual se emborrachó, quedó totalmente desnudo, sus hijos lo vieron. Belsasar, que en medio de su borrachera cometió un terrible sacrilegio con la copa del templo, y esto le costó la vida. A los hijos de Siquem, que por medio de su borrachera maldijo a Abimelech, y esto le llevó a una batalla con él, donde todos murieron. Así, hermano y hermana, así el alcohol, la borrachera destruye hoy muchas vidas, pero solamente en Cristo pueden romper esas cadenas de esa esclavitud para ser libre de este terrible yugo del alcohol y de la borrachera, en el nombre de Jesús de Nazaret. Hermano, hasta aquí el programa Momento con Dios, hasta aquí el pensamiento que Dios me ha puesto en mi corazón sobre los problemas del alcohol y de la borrachera, que es un pecado, hermanos míos, es un pecado por la voluntad de Cristo, es un pecado, y yo quiero que en esta tarde, por la voluntad de Dios, yo quisiera que en esta tarde que considere esto, hermanos míos, que lo coja en consideración con la voluntad del Señor, que el alcohol y la borrachera es un pecado que te puede llevar al infierno. Tú que me estás escuchando, si quieres estar libre, solamente acércate de Cristo, entrega tu vida, entrega tu corazón, tu alma, todo tu ser, y Dios te puede romper de esta esclavitud, tus cadenas, de este yugo, y ya se te realmente libre en el nombre de Jesús. Yo voy a orar y acabaré a la persona que está enganchado en el alcohol, que no llega a quitarse. Voy a hacer esta oración y luego me despidiré en el nombre de Jesús. Soberano Dios y Padre del cielo, te pido por toda la persona, Señor, que está enganchado en la esclavitud de la borrachera y del alcohol. Señor, tu palabra dice que tú tienes poder para libertarlo de cualquier pecado. Padre, con tu palabra la ponemos en nuestro corazón y que se haga patente y real en las vidas de mis hermanos que están enganchados en la borrachera y en el alcohol, Señor. Te ruego, Señor, que tú rompas
esa cadena de esa esclavitud y que rompa ese yugo del alcohol y de la borrachera, Señor, para libertar a los hermanos que siguen bebiendo, si siguen borrachando, que tú lo libertes, Señor, con poder y gloria y le hagas realmente libre y que deje toda inmundicia al mundo y que se entregue totalmente a ti y que viva en santidad. Reprendemos todo alcohol, toda borrachera, Señor, en el nombre de Jesús, que tú cierres las puertas a esas personas, Padre, que están enganchados en el alcohol. Pero, Señor, te pido, te ruego, Adonai, que tú vayas libertando realmente los que están dispuestos y que quieren ser libres de verdad, Padre. Ayúdale, libértale, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, amén y amén. Hasta aquí, hermano, este momento con el Señor. Y yo creo que Dios ha actuado y sé que hay personas que han llorado, han sentido algo en ellos, que cadenas han roto, las personas que han querido verdaderamente, señores, han querido verdaderamente que Dios le ayude. Dios te ha ayudado y lo creo por la fe. Hasta aquí, hermanico mío, este programa Momento con el Señor. Hoy hemos hablado del problema del alcohol y de la borrachera que nos lleva a la condenación y al infierno eterno. Y eso pienso que está aclarado. Si animan nada, que Dios os ayude primeramente y así libre de verdad. Que la paz de Dios esté en vuestras casas, en vuestra vida y en vuestros lugares. Y que el Espíritu Santo os acompañe donde vayáis y os digo al próximo programa con la voluntad del Señor. Que Dios os bendiga. Shalom.